Amigos, es realmente un placer compartir con ustedes. En esta ocasión vamos a analizar lo oculto en la Biblia desde un punto de vista diferente, donde vamos a encontrar información muy reveladora. Si simplemente eh, ponemos a la Biblia y a todos los personajes que participan en esta como un estado de conciencia. ¿Qué quiere decir este estado de conciencia, amigos? O a lo que yo me refiero, que cada uno de los personajes nos va a dar una información que a través del tiempo se ha compartido en esa relación con esa familia, con ese grupo de esclavos, porque ahora es bien sabido, desocultado por mí y no sé por cuántas personas más, que la palabra familia significa grupo de esclavos o servidores. En este caso, analizando la Biblia y a todos sus personajes como un estado de conciencia, nos va a dar información sorprendente que nos permitirá, a través de esta información, creer o dejar de creer en lo que se nos ha dicho a través de la historia, de ese Dios, de esa divinidad, de esas prohibiciones, de esos pecados, de esas malas conductas y que han sido castigadas a través del tiempo por ese personaje histórico llamado Dios. Que para mí realmente esa palabra Dios tiene una manipulación que ha sido la intención de todo el tiempo o a través de los tiempos de manipularnos. No estoy diciendo con esto que Dios no exista, que no creo en Dios. Por supuesto que yo creo en Dios, pero como un concepto, energía, conciencia universal, conciencia crística, el gran espíritu, el gran misterio, pero no como un ser físico, como una persona que será, que se presentará en estos tiempos, tiempos de apocalipsis, tiempos de revelaciones, y que nuestros amigos judíos esperan ese Mesías que los salvará y los liberará de ese yugo, de ese yugo, de esa, diríamos, maldición. Pero ellos propiamente están esperando una persona de carne y hueso para venerarla, para entregarle sus bienes, sus riquezas y que los represente. Y por supuesto que entendiendo que su Dios, para ellos Yahvé, en la cultura hebrea, pues es muy válido porque en sus textos originales es conocido Yahvé, pero únicamente como el Dios de Israel. O sea, no está diciendo el Dios de México, el Dios de Canadá, de Estados Unidos, de cualquier otro país. Es muy específico, concreto y claro, diciendo que es el Dios de Israel. De ahí que si por ciertas cuestiones estratégicas, políticas, religiosas, se manipularon estos textos originales hebreos y se escribieron algunas cosas, tomando algunas referencias, pero adulterado completamente acá en la religión cristiana, católica. Entonces, pues por supuesto que es una infinidad de mentiras, porque nada que ver con los textos antiguos, bíblicos, griegos, egipcios, nada que ver. O sea, es una historia aparte, la gran hipocresía, la gran mentira de la religión. Y yo, con el respeto a ustedes, porque pues es de respetar sus creencias, pero comparto las mías. Tengo elementos para decirles que es una total farsa esta religión. Y a través de estos videos que yo estoy haciendo y compartiendo con ustedes, los pongo al descubierto. ¿De qué manera, amigos? Por supuesto que entendiendo esto que yo les digo, la Biblia como un estado de conciencia. Amigos, aquí tomamos un ejemplo muy claro, muy típico, que es la Santa Familia o la Sagrada Familia. Esto podemos considerarlo como una plantilla, como una gran novela, como una obra de teatro
que tiene un guión y que se le da a cada uno de sus personajes. Y estos personajes propiamente deben cumplir con este guión. Se deben de aprender los textos. O sea, lo que dice la novela para cada uno de ellos. El estado de conciencia, ¿cuál sería? Si analizamos la propia Biblia, en nuestras familias, nos estaría diciendo que los autores principales o los actores principales de esta gran novela u obra de teatro, por supuesto que es el Padre José, la Virgen María y el Hijo Jesús Cristo, ¿sí? Como estados de conciencia. Yo les digo que es muy revelador porque aquí simplemente nos están mostrando una imagen de un padre cumplidor, amoroso, cariñoso, dedicado a su familia, como es José el carpintero. Un personaje, pues, religioso, cumplidor de sus obligaciones, que no da problemas, en su casa, como padre de familia y como esposo. La Virgen María como esa madre abnegada, sufrida, que era virgen, ¿sí? O sea, bien portada. Y un hijo, pues obviamente como un Dios, un hijo divino, obediente, o sea, todo bonito, y es lo que nos trataron de vender. Una prima Isabel, hay tíos, un José de Arimatea, hay abuelas, ya puede ser la propia Ana, Joaquín, los abuelos de María, del otro lado de José, pues como un personaje que es realmente añadido. Posteriormente nos dedicaremos en un capítulo completo a José como el añadido, como un estado de conciencia. Amigos, realmente, o sea, esta imagen que nos quieren transmitir, por supuesto que sería la imagen ideal de cualquier familia ejemplar. Sí, pero nada que ver. Lo que podemos desocultar a través de esto es un estado de conciencia con el que fue escrito y intencionado estos textos, diríamos, religiosos. A través de estos videos, por supuesto que mi intención es desocultar cada uno de los personajes. Iniciamos con el personaje de Juan. Yo creo que quedó claro que Juan es un estado de conciencia donde nos podemos referir como un fugitivo fuera de la ley, y todo lo que tiene que ver con Juanes en sus múltiples variantes queda fuera de la ley. Ya sea un texto, diríamos, el Evangelio de Juan, por decirles, o el Apocalipsis de Juan, realmente no se tiene la certeza que Juan el Evangelista lo haya escrito, ¿sí? Se le da el nombre de Juan, pero entendiendo que Juan es un estado de conciencia fuera de la ley, por supuesto que hay muchas mentiras que se salen fuera de la ley propiamente de Dios. Fue manipulado, fue complementado por otro personaje que realmente no fue Juan. Si es que existió ese personaje Juan, él no concluyó con estos escritos. Alguien metió la mano por ahí, quedando fuera de la ley. Después nos hablan de un Juan como el discípulo amado de Jesús. Y nos dicen que es un hijo de, puede ser en distintos textos que nos digan mucha información, que hay muchas variaciones totalmente contradictorias. Nos dicen que Juan, como el discípulo amado, como el evangelista, fue hijo de un Zebedeo y de una María Salomé o Salomé, y que tenía un hermano, Santiago. Bueno, esa es una versión. Otros nos dicen, como José Luis Parise, nos dicen que una vez que Judas el Galileo, el arcángel Gabriel, conocido en la Biblia como el padre de Jesús, que fue muerto, que murió más o menos en el 7 después de Cristo, 6-7 después de Cristo. Bueno, este personaje propiamente diríamos que era el padre de Cristo, el padre de Juan el Bautista, sí, pero hay información oculta también que nos permite enlazar
estas historias. Y aquí la podemos enlazar con lo que nos dice José Luis Parise, un escritor, un investigador que se ha dedicado aproximadamente, dice que 40 años a investigar este tema. Entonces nos dice que al momento en que muere Judas el Galileo, la Virgen era un joven. Entonces se casa con este llamado Zebedeo y de esa relación nacen estos dos hijos, Juan el discípulo amado y Santiago. Pero entendiendo que queda este hijo como Juan y aplicándole un estado de conciencia fugitivo fuera de la ley, entonces ahí ya hay información oculta o que bien saben y no se atreven a darla o la desconocen. ¿Sí? Entonces así vamos a encontrar, dependiendo de la versión que nosotros analicemos, mucha información diferente. También nos dicen que José, cuando se casa con la Virgen María, pues ya tenía una familia y tenía hijos. Y tenía, en algunas versiones dirían que fue una Salomé, una María, un Santiago y un José Judas. Era viejo, se casa con María, que era virgen, María sale con sus cosas, nace Jesús por obra del Espíritu Santo como primogénito, pero no se puede decir unigénito, porque es ahora bien sabido y ya desocultado que realmente Jesús Cristo tenía hermanos de María con Judas el Galileo, o de este conocido arcángel Gabriel, y diríamos también que Jesús tuvo su hermano gemelo. Muchos no lo quieren aceptar, pero es muy claro. Ese Judas, Tomás, el Dídimo, el mellizo, no es más que su hermano gemelo de Jesús, también como estado de conciencia. Muchos lo manejan así, pues que es su doble, su dualidad, de que no, amigos, tenía un hermano gemelo. Y después lo estaremos analizando con mucho gusto. También Pedro era su hermano, el padre de Judas. Judas, diríamos, el traidor. Ese Judas que lo traicionó, que lo vendió, pero por supuesto que no es así la historia, eso se dice. También hablamos de un Andrés como hermano. O sea, vamos a desocultar muchas cosas a través de estos videos, para lo cual, amigos, les pido que se suscriban en mi canal, que me regalen un like y que también compartan. Y si ustedes no están de acuerdo con esta información, tendrán obviamente su verdad, la compartimos y con mucho gusto. Mi intención no es mentir, mi intención es poner a la disposición lo que yo he encontrado en todos estos textos religiosos, católicos, hebreos, o sea, un sinfín de información. Obviamente cada quien tiene su versión, esta es la mía, la pongo así a su disposición, pero yo los quiero llevar a este viaje donde vamos a tener la oportunidad de tomar esos personajes y meterlos en la familia de cada uno de nosotros. Si realmente ese estado de conciencia llamado José, ¿no nos estará dando acaso más información como metáfora de padre, de familia? ¿No será acaso que todos nosotros como padres, sí, tenemos una cara aquí en nuestra casa con nuestra familia, pero ese José siempre vive una historia, aparte, una doble familia, le agregan hijos, o sea, tiene hijos fuera del matrimonio. José, Dios añade, es un añadido como estado de conciencia que también nos sirve para disfrazar información. Es como cuando creamos una cortina de humo, hay un José. Eso es lo que representa la cortina de humo. ¿Por qué meten un José como padre de Jesús, esposo de María? Era muy grande, tenía 90 años. Pero, por supuesto, que lo encajan en la religión como imagen paterna. Sí, pero una vida oculta. Y ese propio nombre, como Dios añade, pues nos está diciendo que Dios está añadiendo un personaje que no tiene una identidad propia, por decirles así, no sabemos realmente de dónde venga, como José. Pero hay una posibilidad, la estaremos analizando después, que ese José no es más que una cara más
del padre biológico de Jesús, como Judas el Galileo. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque hay muchas cosas en común. Que Judas el Galileo y José tenían aproximadamente la misma edad, mueren al mismo tiempo y se habla de que Jesús queda huérfano cuando se mueren sus dos padres. José también es conocido como el carpintero, pero carpintero también en arameo significa mago. Ese Judas Galileo se entiende que era mago y es el padre de Jesús Cristo, padre biológico, y también Jesús era conocido como Cristo el mago. Vamos encontrando información, amigos, vamos encontrando información. También vamos a encontrar que la Virgen, pues no era virgen. Dicen que fue una concepción por obra del Espíritu Santo. Sí, amigos, pero recordemos también que a la Virgen a los 3 años la llevaron al templo a consagrarla a Dios y salió a los 12 años. Amigos, entonces esto que les voy a decir es muy delicado, pero lo pongo a su consideración. ¿Por qué? Porque como en la actualidad hay padres que abusan sexualmente de estas niñas, de los niños que van a hacer su primera comunión, o sea, se los entregan a un sacerdote y hacen ahí sus tonterías, ¿verdad? Entonces, amigos, ¿por qué no? Si se sabe en la Biblia que una vez que una niña cumplía los 3 años de edad, era consagrada a Dios, al templo de Dios, la recibían los sacerdotes, pero una vez que tenía 3 años con un día, pues por supuesto que ya había abuso, había abuso sexual, ¿sí? Porque es bien sabido, que una de las ofrendas que le hacían a Dios, pues era la entrega de las vírgenes. Se dice de muchachas, pero cuando vemos los textos originales, nos están hablando de que desde 3 años, un día, pues ya, o sea, ya sufrían estos abusos. Entonces les hice el video donde les explico esta profecía, Isaías 7:14 y Éxodo 13:2, que nos dan información para desocultar estos temas. Y por supuesto que esta virgen no era virgen, y hago todo un análisis y lo puse a su consideración. Bueno, si esto lo seguimos llevando a nuestras casas, y nos encontramos con una madre que se llama María, nos daremos cuenta que antes del matrimonio, de que se consume el matrimonio con su esposo, salió embarazada, ¿sí? Y después se tiene que casar, porque esto, porque el otro, pero la mentira oculta. ¿Y qué vemos aquí? Que este mito de la Sagrada Familia o Santa Familia rige sobre nuestro inconsciente porque no tenemos voluntad propia. Nos están manipulando con estos mitos, con estas grandes mentiras, y las tomamos como nuestras y nos conducimos, ¿sí? Como robot, como zombies, cumpliendo cada una de las partes de la historia. Como estado de conciencia. Si María allá se dudaba de su virginidad, aquí se duda de la virginidad de las Marías o de el estado de conciencia madre. Madre es considerada la madre de todos, María la madre de todos y José el padre de todos. Entonces vamos poniendo estos personajes en el contexto y nos da información. Y el Hijo ideal, el Santo, el Cristo, que muchas veces no se sabe ni de quién es, ni qué pasó ahí, porque no se diga, ¿sí? No andes diciendo esto, no andes diciendo otro. Y todos en nuestras casas, por supuesto, tenemos secretos, pero los podemos desocultar con estos grandes mitos, porque en cada casa hay una María que no era virgen, un José que tenía otra familia, un hijo que no era ejemplar, que es un hijo aquí, pero un hijo allá también. La prima Isabel, que también tiene hijos, diríamos, del Espíritu Santo. La abuela, que también tuvo hijos del Espíritu Santo, como Ana, como personaje. Los esposos, diríamos, ellos no aceptan que el problema es de ellos, y todo la mujer. La mujer era la estéril, la mujer no podía, pero no nos dicen que posiblemente había homosexualidad en esos sacerdotes, esos esposos, había un incesto, ya sea físico, simbólico, imaginario, o sea, 1000 cosas, 1000 secretos. Amigos, los invito a seguir esta serie de videos
Ajá. Si esta información es importante para ustedes, regálenme ese like, suscríbanse a mi canal. Y si no, amigos, pues adelante, ustedes sigan con sus creencias, mis respetos. Yo tengo mis creencias propias, se las comparto y nuevamente les digo, todo será revelado, no se preocupen. Ajá, es buen tiempo para que se detengan a platicar con sus parejas, con su esposa y vayan sacando esos grandes secretos, ajá, y que se dé de la mejor manera. Amigos, como siempre es un gusto, un placer compartir con ustedes. Bendiciones y nos vemos próximamente si ustedes así lo desean. Gracias.